Hola, buenas. Sean bienvenidos a su nueva clase de Derecho Procesal de Familia. Pues estamos nuevamente aquí reunidos para aprender sobre estos apasionantes temas. Nada más los invito a que tengan en mano papel y lápiz y su ley procesal de familia, porque en esta ocasión lo vamos a ocupar. El tema que ahora nos reúne es seguir hablando sobre los principios procesales en materia de familia. Pues por ahí veníamos ya hablando, haciendo un preámbulo de los principios, cuáles eran, y veníamos haciendo alguna mención, pero ahora los vamos a explicar uno a uno y detalladamente. Para lo cual les pido que vayamos utilizando la ley procesal de familia para que vayamos comprendiendo de mejor manera los contenidos. La agenda que vamos a ver en esta clase, vamos a recordar que es un principio procesal, vamos a identificar la importancia de dichos principios, voy a hacer una reseña constitucional de los principios y haciendo mención sobre los principios rectores que habla la ley procesal de familia, para luego identificarlos en la normativa procesal de familia. Principios procesales. Hablemos que en la lámina aparece que una acepción de principios procesales son aquellos criterios aplicables a los distintos aspectos que integran el procedimiento de cualquier procedimiento. En este caso nos tiene aquí reunidos en la ley procesal de familia. Vamos a encontrar aquellas etapas, aquel procedimiento ya establecido. Hablábamos que un principio es todo aquello que nos da una dirección, una directriz, cual debemos ir siguiendo. Entonces, la ley procesal de familia tiene concatenadamente desarrolladas esas etapas del proceso que las vamos a ir viendo a lo largo del curso. Pero esto viene dado no por la simple naturaleza de la ley procesal, que sería una ley secundaria, sino que esto viene dado de unos principios generales del derecho y que vamos a recaer que están reconocidos desde la Constitución. Para eso vamos a hablar que la estructura del proceso, los principios generales de cualquier estructura procesal nos dicen que dichos principios se amparan sobre la seguridad jurídica, el derecho de audiencia, el derecho de defensa y el derecho de petición. Ambos derechos se vienen materializando en lo que primero venimos mencionando, la seguridad jurídica. ¿Por qué es necesario de que esté determinado, predeterminado por una ley el procedimiento que yo voy a seguir? Porque eso en primer lugar me va a dar seguridad jurídica. Desde el artículo 2 de la Constitución nos viene diciendo que el Estado está obligado a dar esa seguridad jurídica. ¿Cómo? A través de la creación de los mecanismos de leyes y en este caso que estamos hablando de procesal de familia, pues obviamente del proceso de familia. Eso nos da la materialización de esos derechos que están contemplados allá en el Código de Familia. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese derecho de audiencia? ¿Cómo voy a ejercer ese derecho de audiencia? ¿Cómo voy a hacer valer mi petición? Pues obviamente amparado siempre del plano normativo. Allá el Código de Familia nos da ciertas y varias pretensiones que se pueden hacer valer, pero de nada sirve que estén contempladas en esa legislación si no se me establece procesalmente o se me establece ese mecanismo a seguir. ¿Cómo voy a materializar yo mi derecho de defensa? ¿Cómo voy a materializar el derecho de audiencia? ¿Y cómo voy a hacer valer cada una de esas pretensiones que están contenidas en ese código de familia para que venga un justiciable y aplique, ¿vea? Y diga, mire, sí, en realidad este tiene la razón, no, este no tiene la razón. Todas esas ideas que les estoy planteando yo en este momento vienen a materializar lo que es la seguridad jurídica que tanto nos viene hablando la Constitución. La estructura del proceso en sí, de cualquier proceso, ¿no? Si bien es cierto, no estamos reunidos para hablar de procesal de familia, pero cualquier proceso está orientado desde que venga a suplir una necesidad manifestada en algún derecho que viene reconocido por la misma la Constitución. Tanto es así que la estructura del proceso está orientada para concretar los derechos de acceso a la justicia, aquello que tanto nos viene diciendo, mire, el justiciable tiene derecho a la justicia. Si bien es cierto, es un mandato incluso constitucional que le asigna al órgano judicial de hacer cumplir, dar acceso a la justicia y hacer cumplir lo que ellos mismos vengan a sentenciar. Pero en el artículo 11, 12 y 18 de la Constitución, pues en específico el 18, nos da pie para decir, mire, el derecho de petición, usted puede dirigirse a las autoridades ya establecidas por la misma ley. Aquí hago yo mención siempre que existe un principio de legalidad, que nos dice que nadie puede ser juzgado sin una ley determinada. Esa disposición que encontramos en la Constitución no aplica únicamente para materia penal, sino que aplica para todas las demás disposiciones
que vienen determinadas, como en este momento estamos hablando del proceso de familia. El artículo 11, 12 y 18 de la Constitución ya decíamos que nos habla de que se van a materializar esos derechos de audiencia, defensa y petición. Una manifestación de eso sería que las mismas leyes empiezan a hablar de que se van a materializar en actos de comunicación, que van a ejercer la forma, el acto de comunicación en un primer momento nos viene a dar paso al ejercicio del derecho material de defensa. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros en el proceso de familia? Existe una demanda, pero la demanda por sí sola no va a tener peso. Entonces ya la misma ley establece ciertos mecanismos en los que nos dice, bueno, un acto de comunicación pura es el emplazamiento. ¿Para qué nos va a servir el emplazamiento? Para hacer e informar al demandado que existe una demanda en su contra. Y él, así como la parte demandante inició el proceso y él está ejerciendo un derecho, que también es su defensa, la contraparte va a decir, bueno, yo también tengo derecho para contestar. Ahí vamos a encontrarnos que también hay una oportunidad procesal que pueda contestar la demanda y debatir las pretensiones que sí se hablan. Ambas partes en el proceso tienen derecho a aportar la prueba y también tienen el derecho a no declarar. Por ahí vamos a encontrar en la interrogatorio, en la parte ya de sentencia, el proceso de familia, que la parte simplemente puede abstenerse a no declarar. También se le da derecho, como el ejercicio de acceso a la justicia, también hay un derecho a recurrir, y que eso significa que si no estamos de acuerdo a lo que el justiciable no resuelve, pues podemos recurrir siempre y cuando en el parámetro que la misma ley nos da. Todo esto que les estoy diciendo yo ahorita nos viene a decir, mire, son los principios generales de todo proceso. Entonces, eso se va a materializar con los principios propios de la materia. Hablo del debido proceso y aquí les hago mención en esta lámina que tienen enfrente, una sentencia de amparo que resolvió la Sala de lo Constitucional. Ahí les dejo la referencia y se refirió que el debido proceso es la observancia de la estructura básica que la misma Constitución prescribe para todo proceso o procedimiento, que comprende ciertas categorías jurídicas como el derecho de audiencia, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, etc. Todo esto para avalar o corroborar que la misma sala en esa sentencia se está pronunciando sobre los principios generales del derecho y empieza a hablar la observancia que realiza sobre el marco de la legalidad que la misma Constitución manda a decirles, miren, los cuerpos secundarios, miren, hay que verificar la estructura de un proceso constitucionalmente configurado para estar hablando de un debido proceso y de un principio de legalidad que venga a regir todo el actuar procesal de las demás disposiciones que se pueden encontrar en las normas secundarias. Tal es el caso que la importancia de identificar los principios rectores del proceso, en este caso estamos hablando del proceso de familia, es para identificar los principios generales y los específicos en la materia familiar, que tienen por finalidad constituir el debido proceso. Es el proceso de esa consecución concatenada que nos va diciendo, se inicia con una demanda, se termina con una sentencia, existen también recursos, existe también una ejecución de sentencia. Todas esas que está definido en la Ley Procesal de Familia, es importante identificar los procesos porque desde origen, desde que inicia hasta que termina un proceso, la observancia de los mismos nos va a permitir que se vaya actuando dentro de lo legal, dentro de lo configurado por la misma ley. Saliéndome de esa esfera, pues puede dar lugar a que se puede recurrir. La importancia de los principios no solo radica en que el abogado debe de saber, sino que también el juez lo debe de saber. En consecuencia, si yo veo que un juez se está desapegando de lo que la norma dice, pues entonces eso me da a mí lugar a que yo pueda iniciar a recurrir sobre esa resolución y hacer materializar primero mi derecho a acceso a la justicia, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera se me puede estar vulnerando si un juez está inobservando esos principios. En segundo lugar, y no menos importante, también como un abogado, decir, bueno, vamos a iniciar el proceso, pero me voy a regir por los siguientes principios. Y en la consecución del proceso, hasta culminar, pues ir tratando de agotar cada uno de ellos y eso pues le puede dar un resultado ventajoso. El proceso de familia está diseñado constitucionalmente para administrar justicia, obviamente de carácter familiar, estableciéndose una estructura procesal que permita concretar todos aquellos derechos, como ya lo decía, que están
allá consagrados en el Código de Familia. Con el proceso yo vengo a materializarlos, vengo a exigirlos, vengo a hacer cumplir esos derechos que ahí están reconocidos, lo cual está determinado en la Ley Procesal de Familia por medio de una estructura procesal que eso permite concretar esos derechos, como lo decía. Y sobre todo me da el acceso a la justicia, a materializar esos derechos que están consagrados en la Constitución, como es la justicia, el derecho de defensa y de petición, como ya los mencionaba en el artículo 11, 12 y 18 de la misma Constitución. Pues la finalidad del proceso de familia como tal lo están establecidos en el artículo 91 de la Ley Procesal de Familia, que me dice que son para ventilar todos aquellos conflictos que se dan en el seno de la familia, todos aquellos conflictos que ya están de alguna u otra manera configurados en derechos o peticiones que se pueden reclamar en el Código de Familia. Es por eso que en la imagen vemos que existe un procedimiento que ya configurado. Aquí está escuetamente explicado porque en realidad lo vamos a ver en el resto del curso, pero es solo para que tengan una idea de la importancia en los principios desde la presentación de la demanda. Yo puedo observar que va a existir un principio de materialización del ejercicio de la defensa por medio de la contestación de la demanda, pero antes de eso existe un emplazamiento. Como ya lo mencionaba, es el acto puro de hacerle saber al demandado, un acto de comunicación puro de hacerle saber al demandado que existe una demanda en su contra, pues él va a materializar ese derecho de defensa por medio de la contestación y luego vamos a encontrar actos procesales como la ley procesal de familia habla de un examen previo, que posteriormente a eso se va a señalar una audiencia preliminar, lo dice ya por el artículo 108 de la ley procesal de familia. También ya el mismo legislador en la ley procesal de familia ha establecido de que dentro de la audiencia preliminar van a existir dos fases. Una es la fase conciliatoria y la otra es la fase saneadora. En su momento vamos a ir hablando de eso, pero lo traigo en cuenta es que ya el legislador en el proceso ha establecido que van a existir estas dos fases. No puede venir un juez a decir, bueno, no, yo voy a omitir estas dos fases porque estoy aburrido o tengo muchas audiencias o su caso es menos importante que los demás y voy a pasar de un solo la sentencia. No puede. De ahí viene la importancia de erradicar y saber los principios procesales o principios rectores como los habla la ley procesal de familia. Yo le hago a ver al juez, mire, señor juez, usted está obligado a inmediar con nosotros, tiene que celebrar la audiencia preliminar. Si no, pues eso vamos a buscar una nulidad o vamos a recurrir lo que pueda suceder en eso. Eso es lo importante de saber los principios procesales. También nos habla el legislador que existe una audiencia de sentencia, pues después de la audiencia preliminar, dice, si no se llegase a una conclusión en ella, los asuntos que ahí se ventilan, pues vamos a pasar a una audiencia de sentencia, donde ya habla de que dentro de ella va a haber una reproducción de prueba, van a haber alegatos, va a llegar a una fase de determinar conforme a su sana crítica que va a emitir un fallo. Eso ya está determinado por la ley. Ningún juez de la República en materia familiar puede omitir eso y ninguno, obviamente, y consecuentemente, ninguno de ustedes puede venir a decirle al señor juez, mire, señor juez, el demandado no sabemos dónde está, entonces le presento la demanda, si quiere dicta ya sentencia. No, porque estamos vulnerando principios y derechos de defensa. Ya los vamos a ir viendo con ejemplos prácticos. En teoría, los principios rectores del proceso de familia están definidos o relacionados allá en el artículo 3 de esa ley y contiene literales desde la A hasta la H, en el cual vamos a ir desarrollando el principio dispositivo, vamos a encontrar ahí alguna norma que nos hable del principio inquisitivo, del principio de economía procesal, celeridad procesal, de concentración, de inmediación, de publicidad, de defensa, lealtad, buena fe, de preclusión, de congruencia y de motivación de las resoluciones judiciales. Estos en ese esquema están detallados algunos de los cuales vamos a mencionar en este momento. La ubicación de los principios de la normativa procesal de familia nos va a permitir que la consecución de los objetivos procesales que tengan las partes y el juez. Obviamente el abogado viene a formar una parte procesal muy importante que es el especialista. Ya lo decíamos en otras clases que en materia de familia la procuración es obligatoria. Eso significa de que no va a haber ningún proceso que inicie sin la intervención de un abogado. Eso significa de que desde ahorita de su formación como estudiantes y consecuentemente cuando se desarrollen su vida profesional, ustedes deben de tener en cuenta que la aplicación de estos principios le va a habilitar a usted
el camino a seguir, qué es lo que usted va a presentar a un juzgado, qué es lo que el juzgado le va a resolver a usted. Y obviamente si el juez ha cumplido el desarrollo de esos principios, o si usted se saltó un principio y no lo mencionó, debe tomar en cuenta, pues para eso le va a servir. El incumplimiento de esa inobservancia habilita el ejercicio de derecho a impugnación. Significa de que si yo inobservo un principio, pues obviamente no se me va a resolver si el juez es garante de la misma ley. O poniendo en el mejor de los casos, el juez se salta uno de esos principios y no observa la ejecución de uno de esos principios en el proceso, a usted le da el derecho de impugnar. Es decir, vamos a atacar esa resolución por haberse inobservado eso. E incluso hay unos motivos de recursos de la inobservancia del derecho, pues ahí se puede hacer la inobservancia de algún principio que se pueda alegar. De esos principios rectores que están regulados en el artículo 3 de la Ley Procesal de Familia. Para ello vamos a hacer mención en uno de ellos, en qué consiste el principio dispositivo. Hago mención en la lámina que las partes pueden, significa de que el principio dispositivo, las partes pueden iniciarlo libremente y tienen la disponibilidad de este y de sus diversos actos, dice un procesalista como Enrique Vescovi. A este principio traigo yo en mente de que hay procesos que se inician, bueno, todo proceso por regla general en materia de familia se va a iniciar a instancia de parte. Aquí habla de la libre disponibilidad. Alguien puede decir, sí, tiene libre disponibilidad el demandante de hacerlo, de ejercer su acción, pero el demandado no tiene la libre disponibilidad, pues no quiere que se le demande. No significa transversarlo en ese pensamiento, sino que significa desde el dispositivo es que el demandante tiene ya el ejercicio pleno de ejercer su derecho de materializar uno de esos, ya sea exigencias, derechos que están contemplados en el Código de Familia. El demandado también va a tener la libre disponibilidad de aceptar esos hechos contestando la demanda o evadiendo y decide no contestar. Es parte también del principio dispositivo. El ejemplo más claro de este principio dispositivo es y acoplándonos a los principios del derecho procesal de familias, que existen unos requisitos. No significa de que porque yo siempre tenga ganas de demandar a alguien me voy a saltar lo que la misma ley establece. Ya lo que traigo en cuenta nuevamente que el artículo 10 de la Ley Procesal de Familia me dice, mire, la procuración en materia de familia es obligatoria. Eso significa que yo necesito de un abogado para intervenir en un proceso de naturaleza familiar. Obviamente porque el abogado conoce, tiene la pericia, los estudios, la técnica de poder presentar una demanda a los juzgados que estoy mencionando. El ejemplo claro de esta situación lo podemos encontrar en el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, que nos dice, mire, sí, usted tiene derecho a presentar la demanda, pero la demanda tiene unos requisitos. El literal A, B, C los traigo en mención como ejemplo de poder encontrar que ahí existen parte de los artículos del articulado que se puede desarrollar el principio dispositivo. También hago en cuenta que otros artículos que se pueden relacionar ahí son el artículo 43, el artículo 44, el artículo 46, el artículo 47, el 47 que nos habla del allanamiento, el artículo 49 nos habla de la reconvención o mutua petición, como dicen algunos otros autores, que es en la contestación de la demanda. Nos habla incluso el artículo 50 de la forma de presentación de excepciones. Allá por el artículo 43 nos habilita ya que si yo presentara la demanda, quiero modificar algo, lo puedo hacer hasta antes de la contestación de la demanda. Todos esos ejemplos que les estoy haciendo mención son parte del articulado de los ejemplos del principio de disposición. Ahora bien, vamos a hablar de una excepción a ese principio que es necesario traerlo en cuenta. Nos habla ahí el mismo artículo 41. Estamos hablando, recordando que el principio de disposición decía que las partes tienen la libre voluntad de presentar sus demandas. Pues estamos viendo que el artículo 41 se contradice con ese mismo principio y nos dice, mire, hay un inicio oficioso. Y nos está diciendo, mire, que el juez puede iniciar un proceso a simple arbitrio. El artículo 41 de la Ley Procesal de Familia
dice únicamente el juez va a iniciar oficiosamente, lo cual es contrario, ya no es un principio dispositivo, sino que es una manifestación del principio inquisitivo, del que el juez impone, inicia un proceso, que como lo mencionaba el artículo 41, dice que solo cuando el Código de Familia determine que se va a iniciar un proceso de juicio, el juez va a dictar la resolución en que relacionen los hechos, en el que se fundamente y la finalidad en la que se propone, la cual se notificará a las partes, ¿verdad?, que intervienen en el proceso. También se podrá iniciar de oficio con solo la manifestación verbal de los hechos por el interesado, en vista de la urgencia del asunto calificada por el juez e interés de la familia. En estos casos, dice ese artículo, se procederá de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. ¿Qué está diciendo ahí el legislador? Miren, por regla general, el principio dispositivo es el que priva o se rige el proceso de familia, pero también hay unas partes en las que el juez puede imponerse e iniciar de manera oficiosa un proceso, lo cual viene a ser un poco contradictorio a lo que nos dice el artículo 10. Estamos hablando de la procuración obligatoria, pero el artículo nos dice, miren, ¿qué casos van a hacer eso? Ya nos dice que el Código de Familia los determina y cuáles son esos. Ahí nos habla del artículo 111, inciso final, del artículo 242, del 249, 283, 300 y 91 del Código de Familia, este último, el cual nos habla de la nulidad del matrimonio, en el cual el juez, agarro este ejemplo, el juez está iniciando un proceso de divorcio y logra verificar que dentro de él existe una concurrencia, uno de esos motivos que nos está hablando, o algún impedimento, digamos, para que iban a contraer matrimonio las personas, lo cual señala ya por el artículo 14 del Código de Familia. Entonces dice el juez, no voy a resolver sobre divorcio, porque en realidad este matrimonio nació nulo porque se observó alguno de esos requisitos que los estoy mencionando. Entonces el juez de manera oficiosa, dentro del proceso que ya inició alguna de las partes, va a decir, bueno, esto ya no es competencia de divorcio, ya no encaja en los presupuestos procesales del divorcio. Vamos a iniciar entonces con las mismas partes involucradas, se va a iniciar o se va a cambiar la naturaleza del proceso y ya no va a ser divorcio, sino con una nulidad del matrimonio, por decir algo. También hace mención del artículo 242 del Código de Familia, en el cual nos está hablando de la representación legal. Cuando hay un interés contrapuesto, dice la ley, pues el juez debe la intervención para que lo represente la Procuraduría. Se me ocurre que en un proceso de pérdida de la autoridad parental, pues la demandante es la mamá, tiene interés en quitarle todos los derechos que integran la autoridad parental de su hijo y demanda al papá. Entonces ahí el demandado, que es el papá, pues va a contestar la demanda. Ahí se configura ambos intereses contrapuestos, entonces no valiéndose del ejercicio de la representación legal que tenga uno de ellos, va a ir en contra del otro. Entonces el juez de manera oficiosa dice, no es que inicie un proceso, únicamente dice, bueno, ninguno de ustedes mientras dure el proceso lo va a representar a su hijo. Tengo que darle intervención a la procuradora de familia, perdón, a un procurador, dice. En este caso se está hablando del procurador general de la República, pero allá la Lepina ya nos establece que es un procurador de familia, designado en la unidad de niñez y adolescencia de la misma institución, es el que lo va a representar en ese proceso. Entonces el juez se sale del proceso que inició, le iniciaron las partes y de manera oficiosa él se acopla a lo que dice la ley. Ya ven, si ustedes ven, incluso este principio inquisitivo que está manifestado en el artículo 41, no es de forma antojadiza del juez de querer cambiar o hacer las cosas, sino que la misma legislación le da la pauta para que él lo pueda aplicar. Ahí les dejo en la lámina algunos de los artículos que tienen mención este principio. El principio de economía procesal y concentración. Este principio, antes que nada, viene dado por aquella frase que nos dice la misma Constitución, que el órgano judicial está para administrar y hacer una pronta y cumplida justicia. Entonces significa de que el artículo 182, ordinal quinto de la Constitución, da hincapié a que el principio de economía procesal y concentración debe de estar presente en la normativa procesal, en este caso la normativa procesal de familia. Traigo un ejemplo de materialización de este principio de economía procesal, el artículo 36, que dice que cuando el juez señale una audiencia va a indicar el lugar, hora y día en que debe celebrarse.
dentro de un plazo y le establece un plazo para eso. Y dice de que si no se realiza esa notificación dentro del plazo que ahí está señalado, pues se citará nuevamente a las partes. Todo eso, el legislador lo pensó en colocarlo en esa norma a efecto de que las partes tengan suficiente tiempo para ser citados y comparecer a la audiencia, y si no están o no pueden concurrir a la misma, pues tienen tiempo también para informar a los juzgados y decirle, mire, no puedo presentarme y justificar por qué. Entonces, pero si eso hubiese quedado así de simple arbitrio, pues las partes, si quieren, llegan a la audiencia, no llegan, pues no hay plazos, no le imponen ni siquiera normas al juez para poder señalar eso. Sería un libre arbitrio en el cual los procesos nunca tuvieran fin. Por economía procesal se dice, mire, todo ese tipo de actos se van a concentrar en un solo. ¿En cuál? En el auto que va a señalar la audiencia ya debe de decir el día o hora de celebración y a quienes van dirigidos, y le establece un plazo todavía en el cual lo debe de hacer. Otros ejemplos de economía procesal lo podemos encontrar en el artículo 3, literales B, C y F de la Ley Procesal de Familia, así como el artículo 23, 24, 33, 34, 42, 45 y 50, entre otros. Ahora hablo un ejemplo de aplicación del principio de inmediación. Un procesalista muy referido a nosotros desde la teoría general del proceso es Davis Echandía. Él nos dice que la inmediación significa que debe de haber una inmediata comunicación entre el juez y las personas que obran en el proceso, los hechos que en él deban hacerse constar y los medios de prueba que se utilicen. Eso significa que el juez debe de estar presente, como lo dice dentro de los mismos principios rectores, que el juez debe de estar presente en las audiencias, debe de inmediar con las partes. ¿Qué significa inmediación? Significa de que debe de existir ese triángulo, esa relación entre las partes, el juez y la prueba que se va a materializar. Si nosotros revisamos que la misma ley procesal de familia nos impone ya como un principio rector poder decir que el juez debe estar presente en todas las actuaciones y procurará la concentración de las mismas. Ya veníamos hablando del principio de economía procesal. Aquí ya nos está diciendo literal C de la ley procesal de familia que el juez debe estar presente y él va a procurar que esa concentración de actos sea en uno mismo, que por economía procesal. Otras disposiciones, otra idea que se me viene para que entiendan ustedes esto de inmediación, es que el juez debe de interrelacionarse con los sujetos y los objetos del proceso. Por eso en la imagen que ustedes están viendo, ahorita, ven que el juez está la mirada fija en ambas partes, pero en la otra imagen se ve que el juez está revisando la prueba que ellos le están aportando. Y el último, la imagen última, la más elemental también, pero no menos importante, es la del niño que está hablando con el juez. ¿Por qué? Porque en materia de familia hay unas manifestaciones que están fuera de la ley procesal de familia y que por integración de la norma tenemos que traer en cuenta, como nos está hablando allá la Lepina. Ahí, si bien es cierto, si nosotros revisamos como uno de los deberes del juez, en el artículo 7, literal J, la ley procesal de familia, nos dice que el juez está obligado a escuchar, ahí establece una edad, un niño. Verifiquemos, dice, oír al menor cuando hubiera cumplido 12 años de edad en todos los procesos y diligencias que les afecten. Antes de dicha edad, el juez tendrá solo contacto con el menor y, de ser posible, dialogará. Parece ser que la Lepina, no parece ser, es que procesalmente así se maneja. La Lepina vino de alguna otra forma modificar el contenido de este artículo, porque ya el artículo 5 de la Lepina nos dice, mire, son sujetos de derechos todos los niños, niñas y adolescentes. El artículo 3 nos dice que niños y niñas son todos aquellos que desde que nacen hasta que cumplen los 12 años de edad, y de los 12 años para arriba son adolescentes. Entonces estamos entendiendo que todos por igual dentro del plano de la igualdad. Pero el artículo 12 de la Lepina, que habla del interés superior del niño, niña, adolescente, nos dice que se deben de observar todas las garantías y derechos que estos tienen. Parte de eso, ellos tienen derecho al acceso a la justicia, pero también tienen derecho a ser oídos en los procesos en que ellos se ventilen. Si bien es cierto, el divorcio es de los mayores, de las partes, sí, pero uno de los afectados colaterales son los niños y es necesario escuchar su opinión conforme a lo que dice el artículo 94.
Ojo, eso no significa que el juez va a hacer lo que el niño dice, no. El juez pues, va a tomar la opinión o las ideas de lo que él le vaya a expresar. Se me viene en mente un caso muy particular que se vio en los juzgados de familia, en el que las partes decidieron no llevar a sus hijos porque los que se iban a divorciar eran los padres, no los hijos. Entonces, pero cuando escuchamos a una niña, la niña vino a relatar situaciones hasta de abuso por parte del padre hacia la mamá y hacia ella. Entonces, las partes materiales querían ocultar esa información que el juez no la hubiera sabido si no es por la escucha del niño. Y que el juez estaba obligado a escuchar pese a la oposición de las partes. ¿Por qué? Porque el artículo 223 de la Lepina me dice, mire, si no escucha al niño, pues todo lo actuado por el juez es nulo. Es ahí como un ejemplo del principio de inmediación que el juez tiene respecto a las partes, respecto a la prueba y respecto a los niños que intervienen en el proceso. A la prueba, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues el juez va a concentrar las pruebas de ambas partes y va a inmediar. Por ejemplo, en audiencias, cuando se presentan testigos, pues el juez está presente, tiene que estar inmediando en que la contraparte no haga uso correcto de las técnicas de oralidad y no sobrepase o dañe la dignidad con el hecho de estar preguntando o estar ofendiendo a alguien en las audiencias. Si revisamos esos artículos, pues vamos a entender de manera más práctica cuáles son la importancia o la ejecución de ese principio conforme a la normativa procesal de familia. El principio de publicidad que ella hablaba, pues el artículo 32 de la Ley Procesal de Familia dice que establece una publicidad restrictiva. Existe podemos decir que este principio en el proceso de familia está materializado internamente y externamente. Externamente empiezo, el artículo 32 de la ley procesal dice de que únicamente podrán acceder al expediente o se les podrá prestar en la sede de los tribunales expedientes para su revisión a los que son partes nada más. De que eso no quiere decir de que yo estoy interesado en saber por qué fulanito se está divorciando, que voy a preguntar al juzgado, no me va a dar información porque de alguna u otra forma se está resguardando la reserva del proceso. Hay un principio de publicidad restrictivo, digamos, de forma externa, pero internamente, pues se les presta a las partes. Existe otra materialización de este principio en lo que refleja el artículo 33, en el que nos habla de las reglas de notificación, que nos dice que toda providencia debe ser notificada a las partes, a sus apoderados, entregándose una esquela respectiva de lo que se contenga. Otras manifestaciones de este principio nos habla el artículo, obviamente, 3, literal D, y el 103 de la Ley Procesal de Familia. El principio de realidad. Este principio de realidad pues, viene dado porque el proceso de familia se desarrolla de manera oral en sus audiencias. Alguien preguntaba, entonces oral, ¿puedo yo llegar a poner una demanda así y relatarlo? No lo puede hacer porque este principio me dice, mire, hay unos requisitos de la demanda, ¿verdad? Que habla el 42 y se va a presentar por escrito, pero todo lo demás usted lo pretende hacer valer oralmente. Por eso que vamos a ver en el resto del curso la importancia de las técnicas de oralidad en el desarrollo de las audiencias. Este principio presupone que esas técnicas de oralidad durante la intervención procesal de los abogados es importante porque si no, ellos invalidan al mismo testigo o invalidan la prueba que ellos pretendan mencionar. Otras manifestaciones de este principio están contempladas en los artículos 103, 106, 107, 108, 109, 116 y 117 de la Ley Procesal de Familia. El principio de igualdad, pues esto viene dado desde la Constitución, pues todos estamos en un plano de igualdad. Tanto el demandante tiene derecho o le nace el derecho a partir de las pretensiones o derechos consagrados en el Código de Familia para materializarlo en una demanda, como el demandado tiene derecho a contestar la demanda y desvirtuar lo que en ella se demande. Traigo en mente y también a la presentación algo que el tratadista Juan Montero Aroca nos dice que el principio de igualdad requiere conceder a las partes de un proceso los mismos derechos, las posibilidades y cargas, de modo que no puedan existir privilegios ni a favor ni en contra de alguna de ellas. Es lo que les estaba diciendo, plano de igualdad. Tanto el demandante tiene derecho para interponer una demanda y alegar, como el demandado para desvirtuarla o incluso atacar al demandante con otras pretensiones, como lo sería el ejemplo de la reconvención en el proceso de familia.
Este principio viene obviamente manifestado desde el artículo 3 de la Constitución y se materializa procesalmente en materia de familia en el literal E del artículo 3 de dicha ley. Y un ejemplo de este plano de igualdad es, aparte de las oportunidades procesales que tienen para presentar sus alegaciones o sus hechos, sus excepciones, sería el artículo 211, la Ley Procesal de Familia, que dice que en la aplicación de los derechos consagrados del Código de Familia no existe fuero alguno, es decir, hay una prohibición al fuero de los funcionarios que tienen este tipo. ¿Por qué? Porque el derecho de familia se relaciona o se ventilan pretensiones que son de orden público y eso puede estar sobre cualquier restricción o cualquier beneficio que se le pueda privilegiar a cualquiera de los funcionarios. Te da idea de que pueden demandársele a un diputado alimentos y no es necesario que se acuda al procedimiento determinado por el reglamento interno de la Asamblea Legislativa en el que se está hablando de desaforar alguno de ellos. Se me ven en mente. Según ya hemos tenido en la historia, hace unos años, también un diputado fue denunciado por violencia intrafamiliar y se ventiló un juzgado de familia, obviamente porque no existe un fuero que les abarque en la naturaleza de las pretensiones en materia de familia. Eso solo por traer alguna idea en mente. Existe un principio de lealtad, probidad y buena fe. Este principio lo está contemplado en el artículo 3, literal H, de la Ley Procesal de Familia, en el cual la ley dice que los sujetos que actúen en el proceso deberán comportarse con lealtad, probidad, buena fe. Ojo con eso, dice los sujetos que actúen. Eso abarca para los jueces y para las partes. Los jueces pues ya tienen determinados que si infringen este principio, pues pueden incluso ser procesados o pueden ser denunciados, más bien dicho, en la investigación judicial. La sección de investigación judicial, pues que es conforme a la ley orgánica judicial, se ventilan todas las denuncias que pueden ellos acarrear por el incumplimiento de este tipo de principios. Pero este principio, para manera general, pues presupone que la lealtad o buena fe al final son manifestaciones del mismo aspecto, es decir, que se refieren a que la conducta de las partes se basen sobre tener un fin malicioso para poder administrar o solicitar algo al sector justicia. Se concretan las partes que no utilicen el proceso o las actuaciones de este para lograr fines fraudulentos, dolosos o alegar hechos contrarios a la realidad o emplear medios que tiendan a entorpecer la buena marcha del procedimiento. Esta, por regla general, la ley dice ya, en civil la buena fe se presume y la mala fe se debe de probar. Entonces aquí el legislador dice, mire, todos los hechos que usted venga a alegarnos aquí al juzgado, pues son tomados de buena fe. Pero si maliciosamente usted afecta esa buena fe, pues debe de existir un procedimiento. ¿Qué procedimiento puede hacer? Pues puede incluso informarse a la sección de investigación profesional para que se le inicie un procedimiento y todos los años que usted cursó en la universidad lo va a dejar tirado por un mal actuar. Por decir, por una cantidad de dinero van a quedar tirados porque los pueden incluso llegar a sancionar hasta la inhabilitación completa de su ejercicio profesional. También hay delitos que están contemplados en el Código Penal, en el cual se pueden decir es una materialización a este principio, que están protegiendo este principio, como lo podría ser el ejercicio ilegal de la profesión, por decir algo, usted no es notario y dice que relaciona en la demanda que usted es notario o celebró algo, o puede incluso patrocinio infiel, que ese patrocinio infiel se va a materializar en que usted siendo demandante, representante procesal de la parte demandante, se deje maliciosamente influenciar por el demandado y usted atente contra su primer cliente, que sea la demandante, o deja en desamparo al demandante y se va con el demandado porque le va a pagar más. Todo esto puede ser informado por el juez y usted pues se va a quedar inhabilitado hasta poder ir a parar a la cárcel. Les dejo de tarea que verifiquen las penas de esos delitos que les he mencionado para crear conciencia en que no se debe de alterar o dejar desapercibido este principio. Ya para ir concluyendo, estamos hablando del principio de congruencia.
Este principio de congruencia lo encontramos en el literal G del artículo 3 y dice que el juez deberá resolver exclusivamente los puntos propuestos por las partes y los que por disposición legal correspondan. Este se complementa a uno de los deberes del juez que nos menciona ya el artículo 7, el literal I de la misma, el cuerpo legal. Dice que el juez está obligado a motivar las resoluciones que pronuncie. La motivación de las resoluciones se convierte, ha dicho la Sala de lo Constitucional, que es se materializa una garantía constitucional que permite fiscalizar y controlar el capricho o arbitrariedad del juez. ¿En qué sentido? Pues el juez está obligado a resolver lo que se le está pidiendo y no hacer, incluso no hacer obviar los principios rectores que le rigen o valerse de otras pretensiones o de otras disposiciones de ley para evadir o contrariar lo que se le está pidiendo. Debe existir una lógica y hay una lógica tanto que le rige a él conforme a lo que dice la ley. Misma lógica que le asiste o debe de asistirle a las partes, en este caso los abogados, al momento de plantear una demanda. No puedo yo venir sin incongruente y estar esperando una sentencia congruente, o sea, eso va a ser imposible. Incluso es un motivo de rechazo de demanda que puede ser por improponibilidad o puede ser incluso prevenido por los juzgados por medio de lo que nos refiere ya el artículo 96 de la Ley Procesal de Familia. La Sala de lo Constitucional en el amparo 268 del año 2000 dijo que el principio de congruencia tienen una connotación constitucional, pues lo vincula a los derechos de seguridad jurídica y defensa. Principios ideas que venimos hablando desde el inicio de esta presentación y que a la vez este principio de congruencia es una manifestación del derecho a la protección jurisdiccional. ¿Cuál protección se refiere ahí? Acceso a la justicia. Usted como abogado también está encaminado a poder a darle ese camino a las partes, a las clientes que ustedes le busquen, de poder acceder a la justicia. Obviamente debemos de hacer uso del principio de congruencia y presentar las demandas como correspondan, alegando los hechos, alegando las pretensiones, conforme a lo que la ley nos dice y no venir a inventar situaciones que están fuera de la ley, porque por principio de congruencia el juez se los puede rechazar. Aunque me puede decir alguien, sí, usted ya dijo que hay un principio en que se puede recurrir, sí, claro que sí, pero obviamente nos vamos a evitar dilatar el proceso, que se nos tarden tiempos, años, meses, pudiendo nosotros aplicar profesionalmente, haciendo profesionalmente las cosas como la ley nos manda. O sea, en este caso, la observancia de esos principios. Así que este video fue para mencionar, explicar algunos de esos principios que están desarrollados allá en el artículo 3 como principios rectores del proceso de familia. Ahora los dejo con la interrogante, que es lo que comprendí sobre la temática antes desarrollada. Y la recomendación, aparte de haber visto este video y poder haber puesto atención al mismo, es que le demos lectura a la Ley Procesal de Familia y ubiquemos los principios desarrollados en su articulado. Y a la vez los invito a que desarrollen un ejemplo práctico del mismo, tal cual como los he ido yo mencionando acá. En caso de duda o inquietud, pues aquí estoy yo para evacuarlas. Únicamente pues nos comunicamos por el canal indicado y pues con gusto le evacuaré sus dudas. Les dejo ahí la bibliografía utilizada, pues, y esto es todo por la clase de este día. Que pasen un feliz día.